¿Qué es lo básico, lo elemental para que haya una conciliación? Saber escuchar, ¿no? Creo que una palabra muy hermosa, dos palabras en realidad, es saber escuchar. Amable audiencia de Crónica.bo y Placeres Bolivia, hoy nos encontramos para hablar de un tema importante como es la conciliación, el diálogo, todo esto que nos hace falta, a lo mejor como sociedad, con la doctora Daniela Guzmán, que ella ha estado al frente dirigiendo el Centro de Conciliación en la Cámara de Industria y Comercio, en entidades importantes. Y bueno, tiene mucha experiencia en esto de cuán importante es llegar a una conciliación, ya sea desde el punto de vista legal, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista tantas cosas. Entonces, desde la experiencia de la doctora Daniela, vamos a enfocar este tema con ese eslogan que Unitas y el grupo de entidades que están promoviendo esta campaña que se llama Hablando se entiende la gente. Doctora, gracias por acogernos y bueno, para contarnos de su experiencia, de cuán importante es todo esto. Gracias en todo caso por la visita, por hacernos parte de este mensaje tan importante de Hablando se entiende la gente. Bueno, en mi experiencia siempre he promovido el tema de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Primero desde la facilitación, desde la enseñanza de lo que significa enseñar a las personas a hablar, a ver otras vías alternativas de resolución del conflicto que no sean necesariamente el diálogo, y también ya promoviendo trabajos como conciliadora, ¿no? Ahí en el rol de tercera, ayudando a que la gente entienda los conflictos, a que pueda hablar sobre las cosas que le preocupa y finalmente llegar a una solución, ¿no? Creo que esto ha sido muy importante, el que la gente pueda ver que tiene la capacidad también de la resolución de conflictos. Y últimamente también he trabajado colaborando con instituciones como el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, promoviendo justamente que estos métodos puedan acoger a cada vez más personas para generar un acceso a la justicia. Porque mucha gente no tiene muchas veces la posibilidad de tener un abogado ni tampoco puede esperar lo que representa un juicio. Entonces, consideramos que estas vías son las más accesibles para cualquier ciudadano, no solo ciudadanos, sino también empresas. Ahora que estamos en medio de una época de crisis, es la vía más directa, más rápida para poder resolver conflictos. Doctora, en su experiencia, bueno, antes, ¿cuántos años que lleva bajo, trabajando este concepto de la conciliación? Bien, yo vengo trabajando desde el año 2010 con todos estos temas, desde la Fundación Unir Bolivia, capacitando, trabajando ahí con conflictos sociales, con distintas instituciones, el sector privado, el sector público, el sector educativo. Hemos hecho un gran trabajo justamente promoviendo la gestión constructiva de conflictos. Posteriormente, con los cambios que se han dado con la Constitución, nos ha tocado como institución capacitar a los primeros conciliadores del órgano judicial desde el año 2014. Este proyecto se empezó a implementar ya el año 2016 y entonces es realmente una serie de pasos, de un camino además de ir agregando cada vez más personas, instituciones, que tienen esta convicción de ofrecer otras salidas donde la gente necesariamente tiene que empoderarse para resolver sus conflictos. Doctora, ¿qué es lo básico, lo elemental para que haya una conciliación? Saber escuchar, ¿no? Creo que una palabra muy hermosa, dos palabras en realidad, es saber escuchar. Ahí nace la magia, cuando uno tiene la capacidad de atender a las personas, de comprender lo que dice, y ahí encontrar las vías de poder, los puentes para poder construir el arreglo, ¿no? Pero saber escuchar es clave. Si eso es lo elemental, saber escuchar, ¿qué es lo más difícil o el obstáculo más complicado, vamos a llamarle así, en esa intención?
A mí me parece que a veces las personas necesitan deconstruir sus pensamientos, reflexionar sobre sus sentimientos y a veces no están preparados para eso. Sumado a que a veces tienen una asesoría que les plantea vamos a ganar, ¿no? Entonces a veces tienen esa convicción de que el ganar significa ganar al otro. Y en esta vía nosotros lo que les prometemos y promovemos es el ganar, que las dos personas ganen. Entonces es un viaje a poder redescubrir, escucharse, ver alternativas y sobre todo tener la capacidad de plantear soluciones, que creo que también sería ese como la segunda dificultad con la que la gente a veces se encuentra, ¿no? Y esto le explico un poco rápidamente por qué. Desde que somos niños le entregamos primero la tarea a nuestros padres de que nos resuelvan los conflictos. Luego es la maestra y luego buscamos el abogado, luego buscamos el padrino, pero siempre le damos la tarea a otro que resuelva nuestro conflicto. En cambio, si nosotros educáramos a nuestros hijos para que sean ellos los que enfrenten las pequeñas dificultades que tienen, que además puedan manejar, las personas van a estar más preparadas para asumir la solución de sus conflictos. Eso en el ámbito legal, pero tal vez, no sé, en lo cotidiano de la vida, el saber hablar en la casa, en el trabajo, no sé, en la calle incluso, ¿cómo lo ve usted? ¿Son los mismos parámetros o habría que tomar en cuenta otros? Son los mismos parámetros porque así como puede haber un conflicto social entre vecinos, por ejemplo, o un conflicto con demandas, por ejemplo, de un sector al Estado, también hay conflictos interpersonales del día a día con el hermano porque no te devuelve algo que le has prestado, o también hay pequeños conflictos en las empresas porque has hecho un pedido y no ha llegado como esperabas. Entonces, en cosas tan pequeñas como en cosas tan grandes, creo que aplica la misma lógica de esta capacidad de qué ha pasado, a ver, contame, ¿no? Y ahí ya ver la alternativa de solución, ¿no? Claro que se va complejizando cuando uno deja que pase el tiempo, ¿no? Porque la molestia aumenta. Oh, ya. Eso, el tiempo, muchas veces, más aún hoy, que estamos saturados de cosas de la agenda que hay que cumplir una y otra, que hay que llevar al hijo al colegio, hacer tantas cosas. A lo mejor pasa también por eso, el buscar un tiempo y un espacio ahí para poder hacer lo que usted dice. Sí, yo pienso que sí. Creo que una cosa importante es no dejar que pase el tiempo mucho, porque la gente piensa a veces, tengo este conflicto y cuando tenga más tiempo voy a resolverlo, pero el conflicto tiene vida propia. Entonces puede ir creciendo mientras nosotros esperamos, ¿no? Porque el conflicto me vincula con otra persona, entonces puede ser que yo todavía necesite tiempo para analizar, pero puede ser que la otra persona está haciendo cosas para resolver, ¿no? Entonces creo que es importante siempre hablar del proceso cuando uno va a resolver el conflicto, no necesariamente un proceso judicial, sino de decir, ¿no? ¿Cuándo podemos hablarlo? ¿No? ¿Qué necesitas para que esto se resuelva? ¿Cómo te sentirías tú mejor resolviendo esto? Y depende siempre de la experiencia que tienen las personas. Hay personas que dicen, dame tiempo, dame 2 días, quiero analizar las cosas y podemos volver a hablar. O hay personas que también te dicen, quisiera escuchar la opinión de un experto, ¿no? O quisiera que vengan mis familiares, las personas más cercanas. Entonces, hay que considerar siempre esos elementos porque esos elementos le dan tranquilidad a las personas. Oh, ya. ¿Recuerda desde su experiencia, en algún momento en que 1 o 2 palabras fueron clave para solucionar un conflicto así álgido, no sé, delicado? Sí, me acuerdo hace muchos años, justamente, que ha sido un conflicto del que aprendí mucho. Era una familia que la señora, por circunstancias de la vida, terminó la relación con su esposo como 17 años atrás. Y ellos, en ese momento que terminaron, decidieron nunca más verse, pero habían 2 niños. Entonces ella se hizo cargo de los 2 niños sola, hasta que un día, 17 años después, ya no podía, la economía no le alcanzaba. Entonces decidió buscar al padre, pero no sabía dónde estaba porque perdió el contacto.
Fue una decisión que ambos tomaron. Entonces viene al centro y yo le digo ahí, ¿sabe dónde vive? Y ella indica, no. Pero usted, ¿cómo lo conoció? Y ahí me cuenta que era su compañero en la universidad. Ah, entonces deben haber amigos en común. Entonces se puso a buscar entre los amigos y ahí conseguimos el teléfono, ¿no? La dirección, se lo notificó, se lo invitó a la conciliación y la conciliación era para las 4 de la tarde. Y llega el señor 3 de la tarde y temblaba como una hoja, ¿no? Y me dice, voy a firmar todo lo que sea necesario, ¿no? Me digo, tome asiento, todavía no es necesario que firme nada, porque todavía la audiencia es a las 4, tiene que llegar la otra persona. ¿Sabe? Me dice, he venido antes porque tengo miedo. Mi esposa actual me ha dicho que no vaya. Me ha sugerido que esto lo vamos a resolver, que va a conseguir un abogado y que vamos a dar una pensión bajísima, lo mínimo de la ley. Y yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo que no ve a sus hijos? 17 años, pero yo quiero darles todo, porque no he estado 17 años. Ah, bueno. Entonces ahí le expliqué cómo era el asunto de la conciliación y le dije, podemos hacer una cosa. Hoy quédese, participe en la reunión. De todas maneras, hoy no necesita llegar al acuerdo, pero además usted quiere ayudar, pero sé que la esposa, tal vez la opinión de ella es muy importante para usted, la opinión de su esposa. Entonces, ¿qué le parece si el día de mañana fijamos una audiencia para que usted venga con su esposa? Y ahí le preguntamos a ella cuáles son estos miedos, cuáles son sus preocupaciones. Y pasó eso, transcurrió eso. Al día siguiente vino la esposa y dijo, pasa doctora que yo no le dije a mis padres que él tenía hijos. Y estoy casada hace 14 años y que aparezcan chicos de 17 y 18 años. Pero eso se puede explicar, ¿verdad? Sí, dijo ella. ¿Y entonces usted cree que él podría firmar el acta de conciliación? Sí, claro, porque él se encuentra emocionado de ver a los hijos. No los ha visto hace 17 años. Él me ha contado ayer que se soñaba, pensaba algún día toparse a los hijos en la calle y claro, dice ella, empezó a llorar. Y ahí dijo, claro, ¿cómo no? O sea, yo también tengo hijos con él, que me pasara lo mismo, ¿no? Entonces, creo que a veces el saber escuchar por qué la gente a veces no quiere dar este paso de la resolución es clave, porque aquí en el fondo él quería ayudar, pero lo que tenía miedo era que otras personas no sean consideradas en la decisión. Entonces, hablando siempre se entiende la gente, ¿no? Y escuchando sobre todo. Exactamente, hablando se entiende la gente. Y ahí tiene que ver, usted lo mencionó, nos emocionamos, tenemos emociones, y a lo mejor pasa porque no nos enseñan, a lo mejor en la casa, en la escuela, en la misma sociedad, a gestionar eso. De lo legal, que usted es la experta ahí, pero también está la parte emocional, que pienso que es lo psicológico y todo, que es fundamental también. Totalmente. Si bien soy abogada, yo considero que la parte legal es un aspecto nomás, solo uno, y no es a veces el determinante, sino la parte psicológica, humana, porque si nosotros queremos resolver algo y la persona está de acuerdo por propia convicción, va a cumplir ese acuerdo. Y eso solo va a producirse si la persona puede entender, puede hablar, puede dar su propia opinión, se va a sentir mucho más cómoda, más segura, más confiada. Entonces, la satisfacción cuando uno resuelve sus conflictos en forma directa, hablando, despojado de los términos legales, sino contando lo que le pasa a su propia vida, ayuda a entender y a generar el camino de la solución. Y cuando en ese escuchar nosotros como terceros, como conciliadores, les decimos vamos por aquí o vamos por allá o sacaremos esta agenda de temas, les ayudamos a que sigan hablando, a que sigan animados. Y entonces de un primer momento donde están serios, donde están molestos, enojados, uno va viendo cómo en la reunión se van tranquilizando y ya después hasta van colaborando y podemos hacer esto, ¿no? Entonces es todo un proceso. Ese proceso no pasa en un juicio. Claro. Porque no le preguntamos, ni siquiera el abogado le pregunta cómo te sientes en un juicio, ¿no? Es verdad, y a lo mejor, ¿qué digo? El reformar la justicia a lo mejor pasaría también por ahí, de tomar en cuenta ese aspecto fundamental, ¿no? Totalmente.
La Constitución del año 2009 ha propuesto el principio de cultura de paz y ha declarado que nuestro Estado es un Estado pacifista, ¿no? Que además va a promover los ciudadanos el derecho a la paz. Eso da lugar, además, esta Constitución reconoce la jurisdicción especializada. En esa jurisdicción se encuentra justamente la conciliación, el arbitraje, y creo y considero, soy una convencida de que no solo personas naturales como nosotros, empresas y en distintas materias se pueden resolver los conflictos por esta vía, ¿no? Hemos visto que en la vía familiar, en la vía civil, en la vía comercial, penal, inclusive administrativa, la gente puede conciliar. Puede venir el Estado a conciliar, ¿por qué no? Si tiene conflicto, tiene que hacerlo, porque va a hacerle erogar menos gastos, ¿no? Y pasa por eso. Doctora, para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es el consejo que usted daría desde su experiencia, más de 15 años ahí, para que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes podamos, no sé, eso, ver entre, no sé, tantas vías, pero esta, la de la conciliación, la más, no sé, la más favorable para todos? Bueno, mi consejo es que justamente puedan aprovechar de que en nuestro país está reconocida la conciliación, la mediación y buscar, hay centros en nuestro país, hay personas que trabajamos en esto y escuchar una perspectiva, ¿no? Ver si la posibilidad de su conflicto se puede resolver por esta vía, ¿no? Entonces creo que un primer camino es estar informados. Estamos en una época donde la gente accede a la información muy rápido, entonces creo que no sería un problema, y después confiar en su propia habilidad de resolver el conflicto. Perfecto. Gracias, doctora, amigos de Crónica.bo, Placeres Bolivia, Unitas. Hemos estado con la doctora Daniela Guzmán, experta en este tema de conciliar. Y eso es lo que a lo mejor nos hace falta como individuos, como ciudadanos, como familia, como sociedad. Y ojalá el camino de la conciliación sea la que nos lleve a unirnos más, como ciudadanos, como familia, como país. Será hasta otro momento.